ya conocéis todos, pero que no importa que repitamos algunas cositas y vayamos a más detalles. Quiero agradecer a Encuentro y Solidaridad a Paco, que es el que me contactó un poco tímidamente, me dijo: Pepe, de paso, ¿tú vendrías? Encantado, por supuesto, y a la casa de Maús. Lo que nos ha contado Nuria hace un rato me ha parecido precioso, y aquí están los resultados. Y ella ha dicho que hace poco vinisteis, un grupo, a renovar la casa y a pintar, entre otras cosas, de verde pistacho. Yo diría, Nuria, de verde esperanza. Y eso lo conecta además con la charla de hoy, que habla de esperanza. Yo creo que es fundamental. Recuerdo una frase terrible que oí en una ocasión: hemos perdido la esperanza de tener algún día esperanza. Para mí es lo más negativo que hay. La esperanza tenemos que mantenerla y hacerla realidad, porque realmente esa es la única manera. Si tiramos la toalla estamos perdidos. Han ganado los malos, entre comillas, han ganado los egoístas, han ganado esos que provocan las desigualdades. Bueno, dicho eso, y quizás volviendo un poquito, yo lo que quiero ahora es, de alguna manera, compartir con vosotros, compartir conocimientos, y ahí me remito un poquito a lo que decían al presentarme, de que decía que mi padre en el campo aprendía muchas cosas, hasta el punto de cuando me dicen, bueno, he estado en varias universidades, he hecho en Estados Unidos y aquí, pero cuando me dicen, ¿dónde he aprendido más? Para mí la mejor universidad ha sido el campo. Y el mejor maestro, mi padre, sin duda ninguna, porque muchas cosas, lo que después aprendí en la universidad, no hacían más que explicar el por qué los agricultores de mi zona hacían lo que hacían. Lo explicaban más técnicamente, más académicamente, pero lo explicaban. Y si a veces había disonancia entre las dos cosas, cuando aprendíamos más nos dábamos cuenta que el agricultor, en el 90% de los casos, tenía razón. Son 10.000 años de experiencia. Y lo de los melones que contabas, que en efecto colecté melones en España, unas 380 variedades distintas en los años 70 para la tesis doctoral. Hoy no hay más de 10. Pero cuando contaba eso en Piñel de Abajo, el ir a Piñel de Abajo, un pueblo de 170, 180 habitantes, es por una razón muy simple. Hay un cierto egoísmo en eso. Es que si pierdes el contacto con la realidad estás perdido. Hay que mancharse hay que ir a los sitios, hay que coger la savia limpia, la savia pura. Está en estos pueblecitos pequeños, está en la gente rural y está, por supuesto, en los países más pobres. Esa es la triste realidad del mundo, porque es la inmensa mayoría del mundo la que está en esas circunstancias. Y si estás metida en una gran ciudad, rodeado de un Internet que te va a contar lo que quiere, y volvemos al tema de la manipulación y el control social, pues has perdido el contacto con la realidad, has perdido el pulso, has perdido la capacidad de orientarte hacia lo que realmente tiene sentido, que son los valores. Vuelvo al lo que quería compartir, aparte de esos conocimientos que también te da de alguna manera la edad, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y esas experiencias. El haber estado 30 años trabajando en Naciones Unidas, en la FAO, me ha permitido adquirir una experiencia que es insustituible, no por estar en una oficina, es un absoluto, al revés, eso es antiexperiencia, es de nuevo el papeleo, pero me ha permitido visitar más de 120 países. Y eso sí que es una experiencia maravillosa. Y eso es una experiencia que te hace ver cuál es la realidad del mundo hoy, no del globo en el que estamos en Europa, yo diría casi, en Occidente, en los países miembros de la OCDE, sino la realidad palpable de un mundo lleno de tristeza, lleno de una situación cada vez peor, de alguna manera. Y decía, esas experiencias, pero compartía además reflexiones. Y en esas reflexiones justamente tenemos cómo es posible que en un momento en el que
nuestra capacidad de entendimiento, la ciencia, la tecnología, que son también necesarias e imprescindibles, han avanzado extraordinariamente, que nos permite comunicarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo, que nos permite, con lo bueno y lo malo, hacer cambios genéticos y modificar cosas, que nos permite tantísimas cosas que nuestros bisabuelos no podrían ni soñar, se creerían que era un cuento de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que en ese momento tengamos la humanidad en las crisis más profundas que ha tenido siempre, nunca, incluso con peligro de extinción? Y eso es una gran realidad. Y entonces esas reflexiones, esas visitas a los países, te ha de ver hasta qué punto, aunque las realidades son distintas, los problemas son comunes, son exactamente los mismos, los problemas con los que nos enfrentamos hoy. Los problemas del cambio climático afecta al mundo entero, independiente de quién sea el responsable. Y hay unos países mucho más responsables que otros. El problema del COVID como coronavirus, que no es una pandemia, decimos. Claro que es una pandemia, pero es que atentos, hoy cualquier epidemia pasa a ser pandemia. Porque antes se mantenía localizada en una zona. Cuando podemos trasladarnos a Australia en menos de 24 horas y cuando viajamos constantemente, lógicamente cualquier enfermedad, cualquier epidemia la transmitimos y pasa a ser pandemia, y eso va a ocurrir cada vez más. Aparte de que el COVID no viene por casualidad, viene porque muchos coronavirus como el COVID, que han estado durante miles y miles y miles de años aislados porque los tienen una serie de animales silvestres, salvajes, en el centro de las forestas amazónicas o de las forestas asiáticas, nunca entraban en contacto con el ser humano. Había miles de especies intermedias a través de las cuales podrían pasar al ser humano, pero nunca superaban las barreras. El ser humano ha llegado allí, ha deforestado, ha entrado en contacto con estos animales, y por si es poco, el cambio climático hace que esos animales ya no pueden vivir allí, salgan a otro hábitat y entran en contacto con nosotros. Está provocado, inconscientemente sí, pero está provocado, como el cambio climático, que no es ni más ni menos que la consecuencia de la sobreexplotación del planeta Tierra y del medio ambiente, que no es ni más ni menos que la consecuencia de la ruptura de los ciclos biológicos y de los ciclos de los elementos, cuando aumentamos la cantidad de carbono expelida a la atmósfera y por lo tanto creamos toda la capa que está haciendo el efecto invernadero y recalentando. Está provocado por esa especie maravillosa que con su ciencia y tecnología puede hacerlo todo, pero que tiene la ciencia pero no la conciencia. Decía Teilhard de Chardin, ciencia, él dice, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y ahí estamos en estos momentos. Y si fuera poco, ahora nos viene la guerra actual. Que no es, para mí, esa guerra provocada por Rusia, no cabe ninguna duda, pero esa guerra es una lucha más por los recursos naturales del planeta, cada vez más limitados, que son la tierra, el agua, el aire, la diversidad biológica, la energía, el alimento. Esos recursos naturales son los que se están peleando por las tierras negras de Ucrania, que han sido siempre, se ha llamado pues, el granero de Europa. Ya en la antigüedad los griegos tenían ahí el abastecimiento de trigo para sus soldados. Hitler quiere llegar allí justamente en la llamada Operación Barbarroja. El objetivo era llegar a Ucrania, llegar a las tierras negras que comparten. Quiero decir, también Rusia tiene una parte de tierras negras. Y lo que ocurre es que, y por eso Hitler entra en Rusia, luego después llega el invierno ruso y se tiene que volver y es una derrota. Pero el objetivo era ese. Y ahora sigue siendo el objetivo. No olvidemos que entre Rusia y Ucrania exportan el 30% de los alimentos al resto del mundo. El 30% de los alimentos que se compran internacionalmente proceden de allí. Por eso la crisis alimentaria que estamos sufriendo, por eso la subida de los precios de los alimentos, por eso el hambre que se está cerniendo ya
por ejemplo, en Egipto o en Somalia. Egipto depende en el 85% del trigo que importa de esas tierras negras. Cuando tú cierras el grifo, pues se quedan sin pan, y para ellos el pan es fundamental, como lo era en España hace 30 años. Pero de nuevo, las causas es la sobreexplotación que estamos haciendo de lo que deberían ser los bienes comunes de la humanidad. Esos recursos naturales limitados y perecederos. Porque cualquier actividad humana, la producción de esta mesa, de estos vasos, el alimento que comemos, no es ni más ni menos que la transformación de esos recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía o minas, en alimentos, o en la mesa, o en el coche, o en la casa. Toda actividad es eso. Si esos recursos naturales los destruimos, los contaminamos, los eliminamos, como estamos haciendo en estos momentos, lo que realmente está ocurriendo es que los estamos robando a nuestros hijos, porque son limitados. Y por otra parte estamos provocando los desequilibrios de los que hablaba hace un rato. Todo está interconectado. Y ahí tenemos una responsabilidad cada uno, responsabilidad de un consumo responsable, no solamente de alimentos, de todo. Como dice Gandhi, la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Pero que hablaba del cambio climático, de COVID, de la guerra. Hay una faceta social importantísima y que además es una de las principales causas de lo anterior, las desigualdades. Hoy son mayores que nunca, justamente en el momento en que tenemos mayor poder tecnológico y científico, mayor desigualdades que nunca y siguen creciendo. Ahí tenéis los beneficios caídos del cielo de las grandes multinacionales y como consecuencia de las desigualdades el hambre. No es verdad que no haya alimentos. Hoy producimos el 60% más de los alimentos que la humanidad necesita para nutrirse. Lo que no hay es el dinero para comprar los alimentos que sí están en el mercado internacional y que están sometidos a los vaivenes del mercado, a la especulación con ellos. Pero hay un 60% más de lo que se necesita. Ahora hablaremos de ello con más detalle. O sea que hay alimentos más que de sobra. Y seguir produciendo alimentos sin ton ni son a nivel mundial no va a resolver jamás el problema del hambre. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y sin embargo va a seguir sobreexplotando los recursos naturales del planeta. Ahora hablaremos de eso y de las posibles soluciones. Pero, para resumir, he hablado de problemas medioambientales y de problemas sociales. El Papa actual, el Papa Francisco, en el Laudato Si, lo resume en una frase preciosa, cuando dice que los problemas medioambientales y los sociales son las dos caras de una misma moneda. Y yo creo que es importantísimo que lo veamos así. Mira, a veces la situación en la que, porque un poquito me estoy alargando mucho en las reflexiones, pero bueno, no importa, luego corto un poquito en lo otro y en el debate salen los temas que tengan que salir. Pero sí me parece importante el dar este panorama mucho más amplio, más genérico, de esperanza, porque hay capacidad de todo tipo, pero al mismo tiempo también de toque de atención de dónde estamos en este momento y a dónde coño estamos yendo. ¿A dónde estamos yendo? Mira, a veces recuerdo un chiste que me contaron cuando era niño y que no, en aquel momento era un chiste. Ahora yo le veo unas profundas implicaciones sociales y políticas, que es el avión que se ha perdido y el piloto que informa a sus pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda velocidad. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo en estos momentos? Ahí tenéis, dicen, no, son los agoreros. Cuando se habla del suicidio colectivo, cuando se habla del colapso,
sistémico. Cuando se habla de todo eso, no es la desaparición de la especie humana. Cuidado, no es una barbaridad, es verdad. El cambio climático va a ser es el principal, no sé si enemigo, es la consecuencia lógica de nuestras acciones, es el boomerang que vuelve para acá, pero si seguimos así, no va a ocurrir dentro de 100 años, no, puede ocurrir, puedo verlo yo, y fijaros, soy viejo, estamos sobrecalentando el planeta, y entonces estamos jugando con unas piececitas de dominó, que en un momento determinado pueden hacer así y caer todas. Imaginaos esos jueguecitos en el que tienen los palitos que se van poniendo, se van quitando por abajo, ¿verdad? Y que entonces a ver cuánto puede durar. Pues, ahí estamos quitando palitos y esto colapsa, esto se hunde. Entonces, atentos a eso. Fijaros, simplemente sigue el calentamiento como actualmente, cuando se llega a los 62 grados se desnaturalizan las proteínas. Con lo cual, se acabó. Pero es que mucho antes de llegar a los 62 grados ya está cocido, casi. Ahí estamos en estos momentos. Y no, aunque solo fuera por egoísmo inteligente, no por caridad, no por solidaridad, sino por puro egoísmo inteligente, habría que reaccionar. No, yo sigo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y claro, uno se pregunta, ¿quién diablos está conduciendo este avión, este planeta Tierra? ¿Quién lo hace? ¿Los políticos? No. No sería malo que fueran los políticos, aunque fueran políticos que no te gusten mucho, pero es que no. Quien conduce hoy el planeta Tierra son lo que deberían de ser los instrumentos para transformar la Tierra en un paraíso, que son pues el dinero, el mercado, la banca, los grandes poderes económicos y financieros, que deberían estar a nuestro servicio para construir un planeta mejor. No digo que sean malos, no quiero decir que habría que quitarlos, no, son necesarios, pero siempre que los usemos al servicio del ser humano y sobre todo de los más necesitados. No, hoy están al volante del planeta Tierra. Entonces, evidentemente, ese planeta Tierra está yendo en una dirección, va a la deriva. Porque ese piloto no tiene en cuenta, esos elementos no tienen conciencia, y entonces no saben dónde está el norte, dónde está el sur, y entonces va a la deriva y ahí es donde nos la podemos pegar. Por lo tanto, todo lo que diremos después sobre el tema del hambre y tal, aunque solo sea por egoísmo inteligente, es necesario, es imprescindible que el ser humano retome en sus manos el volante de la evolución, el volante del proceso evolutivo que viene desde millones de años, o de lo contrario, nos la pegamos todos juntos. La Tierra va a seguir, nuestra especie no. Por eso, cuando vemos este título, Organizando la Esperanza, no a la manipulación y el control social, me parece perfecto, es realmente de lo que se trata, porque estamos dormidos, toda esta información no llega, y no llega porque está filtrada. El último informe sobre cambios climáticos del panel de expertos mundiales sobre cambio climático tiene unas 4.000 páginas y no tiene desperdicio, pero claro, ¿quién lo lee? Nadie. Entonces se hizo un resumen. Ese informe es un informe científico y no está filtrado, es verdad, es tal como está, pero cuando se hace un informe que no era corto, eran 40 o 50 páginas, ahí intervienen los poderes económicos, ahí intervienen los poderes mediáticos, ahí intervienen los países más poderosos para castrarlo, para que la información que diga no es que sea mentira, pero es incompleta. Las verdades que se dicen en el informe no están reflejadas ahí cuando afectan al sistema socioeconómico en el que estamos metidos. Las verdades que van al corazón del sistema, las verdades que dicen no se puede seguir mercantilizando los alimentos, o las verdades que dicen este consumismo irresponsable nos lleva a una catástrofe ambiental, eso se oculta, eso no se dice. Entonces, al final la información que llega manipulada no es la completa, es la que no importa que salga porque no me pone en peligro mis propios intereses y mi propio egoísmo.
Por eso una serie de manifestaciones, por eso el derecho a la desobediencia que están reclamando muchos grupos, como puede ser el de científicos por el clima, o los viernes por el clima, o Scientific Rebellion, y muchos otros me dicen, señores, es que esto es el cuento de las dos perros y que persiguen a las dos, no, los perros que persiguen a las dos liebres. ¿No? Y las liebres dicen, son galgos, que son podengos, que son galgos, que son podengos. Llegan los perros y los zampan. Pues ahí estamos. No tenemos tiempo en ese sentido. Perdonadme que me haya extendido mucho en esta especie de introducción donde he ligado con el tema Organicemos la Esperanza y cómo nos tienen manipulados. Ahora me voy a centrar en algo muy concreto de todas estas cosas, que es justamente el tema del hambre. Y el título que le habéis puesto a mi charla es El hambre, la mayor pandemia, mitos, causas y respuestas. El esquema que voy a seguir, en la medida en que me lo permitas o me lo permita el tiempo que tenemos, tenemos media hora, entonces ya sí que tengo que correr. El esquema que voy a seguir, primero vamos a hablar del hambre, porque yo creo que es la parte central y la parte más humana. Y vamos a hablar del hambre con números. Y vamos a hablar del hambre como pandemia o como tragedia. Fijaros bien, os adelanto una cosa. El número de personas que mueren de hambre cada día es superior al número de personas que mueren por COVID cada día. ¿Cuál es la mayor pandemia de la humanidad? El hambre. Hoy por hoy. Vamos a hablar de la vergüenza, comparando lo que se gasta en otras cosas por lo que se gasta en combatir el hambre, y del hambre como amenaza. Y todo esto lo vamos a ver, y esto casi os lo resumo ahora mismo, porque si no, después no va a haber tiempo, pero sí fijaros que cuando se hablaba del hambre hace 200 o 300 años, y más, siempre ha habido hambre, te dirán, es verdad, siempre ha habido hambre. Y el hambre se ha considerado siempre como un castigo divino, por lo malo que era el hombre. Hasta en 1798, Malthus escribe el libro de Ensayos sobre la población humana. Y en él empieza a introducir elementos más académicos, si queréis. Él dice, mientras que la población humana crece en mientras que la producción de alimentos crece en progresión aritmética, la población humana crece en progresión geométrica. Por lo tanto, es imposible el acabar con el hambre a menos que se controle la población. Eso fue un gran error. Las cosas han ido por otro camino, afortunadamente, pero esa era la tesis, que ya empiezan a introducirse esos análisis más científicos. Y quienes realmente ya cambia la posición es uno que fue premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, un indio, con la teoría de las titularidades, en la que él dice, no, alimentos hay suficientes para alimentar al mundo. El problema es la capacidad de acceder a los alimentos. Es necesario el empoderamiento de los pobres. Pero eso sigue siendo, aunque tenga el premio Nobel, sigue siendo una teoría, hasta el 2008, donde se verifica de una manera que ya es irrefutable que eso es una gran verdad. Ahora vamos a hablar del hambre como pandemia, como amenaza y como vergüenza, para después retomar por donde me he quedado ahora mismo, qué pasa a partir del 2008. Y ahí a partir del 2008 vamos a hablar de la famosa crisis alimentaria, que es la que pone de manifiesto que no se necesita producir más a nivel global, pero sí a nivel local. Esa es clave entenderlo, sí a nivel local, no a nivel global, que es la que está sirviendo para especular y la que está sirviendo pues para que una cosa que ocurre ahora mismo en Ucrania nos afecta a todos. Si lo producimos en este huerto, no nos va a afectar, nos va a afectar emocionalmente, pero no va a afectar a nuestra capacidad de adquirir los alimentos, a la capacidad de producir los alimentos, ¿sí? Y entonces, a partir del 2008, vamos a ir estudiando qué está pasando en un sistema alimentario que produce mucho más de lo que se necesita y, sin embargo, pasan hambre más de 800 millones de personas.
Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está causando esto y a ver las posibles soluciones, porque todo tiene solución y esto soluciones bastante fáciles, si cooperamos todos y existe buena voluntad. Bueno, ese es un poquito el esquema. Hablemos ahora del tema del hambre con datos. Os decía hace un momentito que en estos momentos más de 800 millones de personas, 821 millones, según los últimos datos de la FAO, pasan hambre. ¿Pero qué son 821 millones? Es una cifra muy grande. ¿Es casi el 20% de la humanidad? Sí, pero ¿qué? Vamos a acercar esa realidad. Eso significa que 17 millones de personas mueren cada año como consecuencia del hambre y la malnutrición. Y eso significa que entre 35 y 40 mil personas mueren cada día como consecuencia del hambre y la malnutrición. Más que del COVID, como les decía hace un momentito. Pero es que ese mismo día, y cuando digo esto, ya estoy entrando, quiere decir que muere una persona cada 2 segundos por hambre. Pero es que ese mismo día en el que mueren todas estas personas, el mundo gasta en armamentos, antes de la guerra de Ucrania, ahora a lo mejor más, 4.000 millones de dólares. Con ese dinero podemos alimentar a los muertos del día, a los muertos de hoy, a esos 40.000 o 35 o 40.000, los podíamos alimentar durante 120 años al precio que tienen los alimentos en el lugar donde mueren. Claro, cuando dice, es que el hambre no se puede resolver, es mentira, es mentira. Sobra con una pequeña parte. Es más, hay otros estudios lo que muestran es que si invirtiésemos un 2% de lo que se gasta en armamento para terminar con el hambre, sería posible erradicar el hambre de la faz de la Tierra en menos de una década. Entonces, ahí tenéis una de las contradicciones. Otra gran contradicción es, fijaros, hasta el año 2005, el número de personas que morían como consecuencia del hambre era muy superior al número de personas que morían por sobrealimentación, por obesidad o como consecuencia de la mala alimentación, la obesidad y el sobrepeso. Hoy no. Hoy el número de personas que mueren de hambre se ha mantenido o incluso ha crecido un poco. Mientras que el número de personas que mueren como consecuencia de una sobrealimentación o de una mala alimentación ha crecido hasta 2.000 millones, ha más que duplicado el número de hambrientos. Estamos hablando de cómo en menos de un par de décadas resulta que el número de personas sobrealimentadas ha crecido, o mal alimentadas con alimentación basura. Que no es por casualidad, es la alimentación de McDonald's, es la alimentación que se está fomentando porque crea adicciones y porque engorda el beneficio de esas grandes multinacionales. Pero al mismo tiempo, si nosotros en vez de medir, o sea, otra comparación también vergonzosa, con el dinero, mejor dicho, con un 2,5%, de los fondos que los países miembros de la OCDE han utilizado en los 12 últimos años en salvar a la banca a nivel mundial, podríamos erradicar el hambre en el mundo. Más, la FAO es la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo es eliminar el hambre de la faz de la Tierra. Y alguien me dice, bueno, pero fíjate, la FAO tiene 70 años y no lo ha conseguido, debe ser muy inútil. Claro que hay mucha burocracia, no cabe ninguna duda, yo he estado 30 años ahí, hay muchísima burocracia, pero no es que sea inútil. El tema es las prioridades. El presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados, Estados Unidos y Canadá, gastan en comida de perros y gatos en una semana. Ya me dirás cómo se construye con esos miembros. ¿Cuáles son las prioridades que se están dando en estos momentos? Por otra parte, ¿somos nosotros corresponsables
o estos son grandes políticas internacionales, asuntos financieros en los que no tenemos nada que decir. Siempre tendríamos, atentos, siempre podemos actuar. Pero es que además resulta que si uno se plantea dónde está yendo la comida, os decía antes, se produce el 60% más de lo que se necesita para alimentarse. ¿Dónde va esa comida que se produce y no se consume? ¿Sabéis que 1/3 de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, se pierden y se desperdician en el camino? ¿Sabéis que la mayor parte de eso, sobre todo en los países desarrollados, terminan en el cubo de la basura? ¿Sabéis que esa cantidad en Europa solamente es 89 millones de toneladas métricas al año? ¿Sabéis que en España esa cantidad, que en su mayoría va a terminar en el cubo de la basura, es 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos? ¿Y sabéis que eso equivale a 169 kilos por habitante y año, cada uno de nosotros? ¿Sabéis que el 30% de lo que en España termina en el cubo de la basura termina en envases sin abrir porque ha caducado? ¿Tenemos responsabilidad en eso? Es evidente que sí. Quien compra soy yo. Quien lo mete en la nevera por si acaso, más de lo que va a utilizar, soy yo. Y quien después lo tira a la basura porque ha caducado, soy yo. Que eso es debido a la mala información, a la manipulación de la que hablábamos antes, no cabe ninguna duda. Pero soy yo el que toma las decisiones. Y sí que es imprescindible que lo sepamos y que actuemos en consecuencia y que obliguemos a la sociedad a actuar en consecuencia. Para mí esto debería de ser un crimen de lesa humanidad. No, ni nadie osaría jamás decirlo, porque entonces quien realmente les afecta son las grandes empresas multinacionales y corporativas manipuladoras. Ahora, si nos da tiempo, hablaremos de eso, porque estoy yendo demasiado. Bueno, y ahora, fijaros, entonces lo que sí queda claro es, si producimos el 60% más de lo necesario, y aún así pasan hambre más de 800 millones de personas, el problema es que esa gente no tiene acceso a esos alimentos. Y hay una frase de un presidente nada sospechoso de ser un radical, presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Él dice, y miren, en el Congreso Mundial de Alimentos del año 1963, él dijo, tenemos los medios, en nuestra generación tenemos los medios y tenemos la capacidad de erradicar el hambre de la faz de la tierra en su generación, 1963. Solo nos falta la voluntad política de hacerlo. Fijaros que hoy no tenemos los medios y la capacidad. Y otro presidente de Estados Unidos anterior, en el año 53, Eisenhower, dice, cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que se construye, cada bomba que explota significa, en última instancia, un robo a aquellos que tienen hambre y no tienen comida. Todo esto hace más de 50 años. Seguimos exactamente igual. ¿Qué está pasando? Pero es que aparte de eso, el hambre no es solamente una tragedia, una pandemia humanista, o una tragedia desde el punto de vista humanitaria y una vergüenza, es que también es una amenaza. Antes no, porque antes el hambre ocurría en África, o ocurría en Haití, o ocurría en Bangladesh, y no me afectaba a mí. Ahora, en un mundo interdependiente y globalizado, todo esto repercute en cualquier otra parte del mundo. Estamos en una nave que es la nave Tierra. Si se hace un agujero en esta nave, no me importa que el agujero sea en la India, en Bangladesh, en Haití, en España o en Estados Unidos. Es la nave la que se hunde. Y eso es lo que está ocurriendo. En este momento estamos mucho más interconectados, porque cuando tú vas a ver cuál es la causa del hambre en muchos de estos sitios, pues el caldo de cultivo en el que crece el hambre, el hambre es el caldo de cultivo en el que crece pues la inmigración ilegal. Nadie va a dejar su país, nadie, si puede vivir allí bien con su familia. Y claro que lo van a dejar, exponiéndose a concertinas criminales, exponiéndose a llenar, como está ocurriendo, de muertos el Mediterráneo,
exponiéndose a tantas cosas, lo hacen porque quedarse en su país a veces es más peligroso para ellos y para su familia. Con lo cual, la causa principal de la emigración legal es el hambre y la pobreza, o la violencia internacional. ¿Quién está dispuesto a sacrificar su vida con una bomba o con el terrorismo mundial? Si no es porque le están ofreciendo un paraíso al que va a ir y además le aseguran comida para su familia durante muchos años. Claro, no quiero decir que no haya fanáticos, claro que los va a haber siempre, pero el fanatismo hunde sus raíces en la ignorancia y la miseria, y en el hambre, por supuesto. Y si hablamos de las enfermedades, no ya del COVID, sino de todas las que han ocurrido antes, desde pues, la fiebre aviar, la fiebre porcina, el ébola, todas ellas comienzan siempre en los lugares donde el organismo humano es más vulnerable porque hay hambre, porque están mal alimentados, y después se extienden a nosotros. Y ahí sí, gastamos cantidad de dinero. Y como decía un amigo mío, dice, Pepe, ¿sabes por qué no se ha resuelto el problema del hambre? Hombre, pues, no sé, pero me gustaría saberlo, si es tan fácil. Dice, no, porque el hambre no es contagiosa. ¿Es verdad? ¿Vamos a tener que decir que qué pena que el hambre no fuera contagiosa? No lo vamos a decir, obviamente, pero es que en esas estamos. Mira cómo nos hemos puesto las pilas con el COVID, o nos hemos puesto las pilas cuando ¿cómo se llamaba? No sé si era la gripe A. En todos los casos, hemos gastado cantidad de miles de millones, mucho más de lo que son necesarios para erradicar el hambre, porque era contagiosa. ¿Vale? Bueno, y fijaros bien, cuando en el 2000... para que veáis de nuevo la amenaza que supone. En el 2008 se hablaba de esa crisis alimentaria. En esa crisis alimentaria, en pocos meses, el precio de los alimentos se multiplica por 2 o por 3. En un año y pico. De los alimentos básicos, trigo, arroz, maíz, de los alimentos básicos. Claro, eso hace que el hambre crece en el mundo en un 20% en aquellos años. En un año crece un 20%. Y las consecuencias de aquello pues es revueltas callejeras en más de 60 países y en muchos de ellos caída de los gobiernos. Con lo cual se desestabiliza políticamente la situación como consecuencia de lo que se llamó la revolución del pan, por ejemplo, me parece que fue en Egipto o en Sudán, o de revoluciones debidas. Había problemas ya, sí, pero lo que enciende la mecha es no poder comer, porque eso es imprescindible. Bien, aquel año, en el año siguiente, en el 2009, ocurre una cosa muy interesante. Los grandes grupos plutocráticos del mundo, el G7 y el G20, introducen por primera vez en su agenda, cuando hablan de seguridad mundial, de estabilidad política, introducen el tema de la seguridad alimentaria. Y la propia FAO, en su Consejo, las propias Naciones Unidas, en su Consejo de Seguridad Mundial, 2 años después, introducen por primera vez, como elemento de seguridad mundial, la seguridad alimentaria. Ahí tenemos clarísimo cómo sí constituye una amenaza. Lo que queda claro es que, para mí por lo menos, sin seguridad alimentaria no podrá haber nunca, ni paz ni seguridad mundial. Ese año, 2 años después, en el 2012, yo recibo una llamada, estaba caminando en Córdoba por las calles y recibo una llamada de un señor que se identifica como, y os digo el nombre, porque era positivo para él, era el Teniente General Ballesteros. El señor es el Teniente General Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos de la Defensa, que es del Ministerio de Defensa. Yo me acojoné un poco y dije, joder, estoy perdido, ¿no? ¿Qué habré hecho? ¿No? Y después me explica, y dice, no, mire, es que estamos preparando un librito, que luego lo publicaron, sobre la relación entre hambre y seguridad mundial, seguridad alimentaria y seguridad mundial, y nos gustaría que usted estuviera en el Consejo Científico Asesor y que escribiera un capítulo sobre la biodiversidad agrícola y la seguridad mundial. Genial. Estuve en Madrid con él, hablamos mucho, y él me decía, pero ¿por qué están haciendo eso? Me parece genial, pero ¿por qué lo están haciendo? No, es que claro, es mucho mejor prevenir el hambre.
Y lo que nos hemos dado cuenta es que prevenir las guerras, y lo que nos hemos dado cuenta es que realmente a la base de los conflictos armados está casi siempre el hambre. Entonces, de hecho, el libro se publicó y además lo tradujeron en muchos idiomas y lo enviaron a los ministerios de defensa de muchos países. Que lo hayan leído o no ya es otra cosa. Bueno, todo esto para concluir con algo que ya he dicho antes, que aunque solo sea por egoísmo inteligente, tendríamos que tener como objetivo el terminar con el hambre en el mundo. Y ahora, repito, ¿se trata de producir más a nivel global? Obviamente no, pero sí a nivel local. Obviamente no, digo, porque el hecho de haber producido mucho más no ha evitado todas estas crisis alimentarias. Y ahí sí quisiera hablar un poquito de qué implicaciones tiene la sobreproducción de alimentos, esa sobreproducción innecesaria. Os he dicho, fijaros, que 1/3 de la producción mundial termina, mejor dicho, se pierde o se desperdicia en el camino. Pero es que otro 1/3 de la producción mundial termina como basura en nuestros estómagos. Es esa sobrealimentación de la que hablábamos antes. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene este sistema agroalimentario, único casi en el que estamos, porque ha sustituido esta forma de alimentarnos a través de la agroindustria, ha sustituido a la agricultura tradicional, ha sustituido a las agriculturas locales, ha sustituido a los agricultores. Hoy es posible producir sin agricultores, y está sustituyendo en todos los países a la tierra, a veces pues se está produciendo en invernaderos. Bien, ¿qué implicaciones tiene para el medio ambiente? Pues fijaros, y os doy un dato que viene del panel de expertos de alto nivel del Convenio de Cambios Climáticos. En agosto del 2019 saca un informe en el que dice que el 28% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático proceden del sector agroalimentario actual. 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Pero es que por si eso fuese poco, si cogemos solamente la comida que se pierde y se desperdicia, incluida la que termina en la basura, para producir esos 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, estamos utilizando 1.300 millones de hectáreas, que supone 28 veces la superficie de toda España. Para producir lo que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1/4 parte del agua dulce del planeta al año, que son 250 kilómetros cúbicos de agua. Para producir lo que se va a desperdiciar, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. No es de extrañar, si tú tienes en cuenta que el alimento medio que está llegando hoy a nuestra boca en España, el que compramos en los supermercados, el alimento medio ha recorrido previamente entre 2.400 y 4.000 hectáreas, perdón, 2.500 y 4.000 hectáreas. Es absurdo. Os cuento, para que veáis un poco, hace unos años leeríais en los periódicos cómo 2 grandes camiones de alimentos chocaban en Portbou, en la frontera entre Francia y España. Uno venía de Holanda hacia España, el otro iba de España a Holanda. Cuando chocan se desparraman sus mercancías. ¿Sabéis qué contenían? Ambos tenían la misma mercancía, tomates. ¿Qué sentido tiene llevar tomates exportados allí y traer tomates importados aquí? Claro, eso a mí me parece una barbaridad, incluso económicamente. Y hablando con un amigo mío, economista neoliberal, y yo decía, pero ¿qué, Antonio? Esto es absurdo, económicamente no tiene sentido. No, económicamente es excelente. ¿Qué quiere decir? Dice, sí, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Yo no me lo podía creer, pero cuando indagué en qué era el PIB y cómo se medía, es verdad, más sube el PIB. El objetivo no es alimentar, es vender y comprar, cuanto más mejor. Fijaros, y esto es otra reflexión que él me hizo y que luego verifiqué, que aquí en vez de estar, como estamos ahora mismo, charlando de estas cositas, hubiera traído Paco una serie de botellas de whisky, de ron y de ginebra, nos las bebiésemos, organizásemos una orgía,
nos emborrachásemos, saliéramos a la calle y nos pillan los coches que están pasando, y hay 20 que van al hospital y otros 2 que van al tanatorio directamente, el PIB sube. Esto es verdad, el PIB sube. ¿Qué coño, qué medida del desarrollo estamos teniendo? Y nadie te cuestiona, ¿no? El desarrollo, el PIB ha subido, ha bajado, este país es más desarrollado, aquel país es menos desarrollado. Es mentira. Habrá que recontextualizar el concepto de desarrollo. Si eso es desarrollo, eso es crecimiento económico, que es muy distinto y que muchas veces va en la dirección contraria al desarrollo. De aquí podríamos... 10 minutos, Dios mío. Bueno, al final me quedo... Pero no importa, porque yo creo que estamos hablando un poco de la base de muchas de estas cosas. Bien, os decía entonces de qué manera está influyendo en el medio ambiente, pero si hablamos de cómo influye en nuestra salud este sistema agroalimentario, la situación también es terrible. Claro, os hablaba antes de la sobrealimentación, de los obesos y sobrepeso, de que 2.000 millones de personas en el mundo son obesos o con sobrepeso. Solo obesos 500 millones de personas. Pero es que eso es lo que provoca, o si queréis, una de las causas principales para enfermedades llamadas no transmisibles, como es pues los cánceres, las cardiovasculares, las diabetes. Y solo en Europa el 63% de la población muere como consecuencia final de una de estos tipos de enfermedades. Entre los niños el 32% en Europa es obeso con sobrepeso. Y Europa solamente está gastando en medicinas para combatir esas enfermedades 700.000 millones de euros al año. ¿No sería más lógico, con una alimentación saludable, menos carne, menos grasas saturadas, menos bebidas azucaradas, menos bebidas gaseosas, etcétera, el prevenir todo eso, en vez de gastar 700.000 millones? ¿Quién gana en todo esto? Las grandes farmacéuticas, que son las que están vendiendo esas medicinas. Por lo tanto, ¿es el actual sistema agroalimentario eficiente? No, si consideramos, si produce mucho más de lo que se necesita, hay una eficiencia económica para un grupo, pero desde el punto de vista social, absolutamente ineficiente. ¿Es sostenible cuando vierte a la atmósfera todos esos gases de efecto invernadero y cuando solamente con lo que tiramos a la basura está utilizando recursos naturales del planeta limitados y perecederos? No. ¿Es saludable cuando es origen de todas estas enfermedades que nos entran a través de una publicidad engañosa? Y ahí volvemos de nuevo al título de cómo nos manipulan. No es saludable. Entonces, ¿qué intereses perversos están detrás de todo eso? Pues mira, para mí la causa principal es la mercantilización de los alimentos. El alimento ha pasado a ser una pura y nuda mercancía. Ha pasado a ser de que cuando yo era niño y se me caía un trocito del pan al suelo, mi abuelita o mi mamá o mi papá decían: Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. El alimento era sagrado. Nos decía Nuria hace un rato que en esta casa no se tiran alimentos, claro. Era sagrado, es la base de la vida. Sin alimentos no hay vida. Pero, y ahora no. Ahora el alimento es la mercancía de comprar y tirar. Entonces eso, claro, cuando dices, ¿y quién está detrás? Las grandes compañías distribuidoras, productoras de semillas, las que te están vendiendo los agroquímicos. Estos diversos son 3 o 4 grandes grupos que suponen un total de unas 15 compañías. Y que si en el caso concreto de las semillas y los agroquímicos, pues es Monsanto Bayer, que se unieron hace poco, es Syngenta China, también que se unieron, tuvieron una fusión hace poco, y DuPont Dow. Esos 3 grandes grupos solos controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos a nivel mundial. Esos son los que están detrás. Claro, cuando en el 2008 estalla la crisis agroalimentaria, interviene otro elemento peligrosísimo.
¿Por qué suben los precios de los alimentos, os decía antes, hasta llegar a ser doble o incluso triple en algunos alimentos en menos de un año? ¿Por qué? Uno de los elementos fundamentales por lo que aquello ocurre es el mercado de futuros de Chicago. Es ese mercado de futuros que estaba creado desde un siglo antes para regular los precios de los alimentos. Es donde tú compras acciones o alimentos a través de acciones, es pensando un poco en el precio que va a tener al año siguiente. Bien, cuando estalla la crisis inmobiliaria, fijaros, que no tiene que ver, a nivel mundial en el 2007, todas las entidades, grandes entidades financieras y bancos, venden sus inmuebles, porque saben que está ahí la crisis, y eso además alimenta la crisis, y entonces reciben dinero a cambio, de nosotros. Ahora, ese dinero es liquidez. ¿Qué hacen con él? No sabían qué hacer, dijeron, hay algo que no nos puede fallar. Si invertimos en el mercado de alimentos, la gente tiene que comer. Y entonces empiezan a invertir en el mercado de futuros de alimentos, empiezan a comprar acciones ahí. Y lo que ocurre esa es la causa principal, no la única, de esa subida del precio de los alimentos. Atentos, porque ahora, con la guerra de Ucrania y ocurriendo el fenómeno que está ocurriendo y empezando a haber hambre, están sedientos de volver a invertir. Aquí no hay una crisis inmobiliaria antes que hace que tengan liquidez, pues el problema no es exactamente el mismo, pero probablemente va a ocurrir de nuevo. Y entonces, ¿cómo funciona aquello? Pues de una manera muy simple. Vamos a ver. Lo que hacen es lo siguiente, y siguen haciendo. Ven que invierten diciendo, vamos a ver, usted agricultor, o usted cooperativa de producción agrícola, yo le voy a comprar el trigo que va a tener el año próximo. Oiga, pero si acabo de sembrarlo, no importa, yo se lo compro a este precio, ¿le interesa? Bueno, el agricultor dice, pues a ese precio, encantado, porque a lo mejor incluso hay una tormenta entre tanto y se me va el trigo, entonces me interesa, vale, entonces lo compra, le paga todo, o el 90% me da igual, se le paga todo, muchas veces. Dice, pero hay una cosa, yo no tengo almacenes, con lo cual usted me lo mantiene en el trigo, yo busco al comprador, envío los camiones del comprador y se lo lleva. Yo no intervengo, solo financieramente le pago esta hora. Y el agricultor encantado. Llega la época de recolección del trigo o de los tomates o del arroz. Y el agricultor llama a la entidad financiera, oiga, que el trigo este ya está maduro, que es suyo porque me lo compró, venga a por él. O que estos tomates están maduros. Entonces la entidad financiera busca quién lo va a comprar. Y dice, bueno, entonces tiene ofertas que le dan un precio que le permite a él ganar lo que desea ganar, envía los camiones y lo compra y él limpiamente gana. Que no encuentra, como ocurre a veces, no encuentra nadie que le pague lo que él quiere que le paguen, llama al agricultor, bueno, el agricultor entre tanto vuelve a llamar, dice, aguante un poco, que ya pasan 15 días y el agricultor, oiga, que se va a pudrir esto si no se colecta, vamos, si no se lo llevan inmediatamente. Entonces el otro vuelve a buscar, no hay nadie, dice, no, déjele que se pudre. Déjelo que se pudre. Así suben los precios. Y por otra parte, a mí me da igual, porque claro, esta entidad financiera no está comprando solo a este, ha comprado miles de agricultores o de cooperativas, con lo cual él se pudre y entonces cuanto más escasez haya, más suben los precios. Esa es la famosa burbuja que se crea en estos casos. Pues cuando se trata de alimentos que están llevando a la muerte de mucha gente, cuidado, esto es muy peligroso. Pero esto, sin embargo, tuvo un efecto secundario cuando todo esto en la FAO, donde se están discutiendo estas cosas, se ve cómo está actuando, lo que queda claro por primera vez, lo era ya, pero lo que queda claro por primera vez es que realmente producir más no resuelve el problema. Que lo que hace falta es, claro, yo como consumidor tengo dos opciones, o lo compro en el mercado internacional y ahí hay una enorme volatilidad, subidas y bajadas, lo que ocurre ahora, o lo produzco cerquita. Entonces, producir cerca, ¿qué significa? Significa complementar lo que se llama seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es que esté, que lo haya los alimentos y yo los pueda comprar o producir al lado, cualquiera de las dos cosas. Pero si soy pobre, no tengo dinero para comprarlo,
donde está sometido a esa volatilidad, lo mejor es producirlos cerquita y evitar esa volatilidad. Entonces, la palabra soberanía alimentaria, que es la que define la capacidad de producir tus alimentos lo más cerca posible, estaba prohibida en la FAO. Y estaba prohibida porque las grandes potencias, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos decían, no, eso es del Tratado de Libre Comercio, eso debe discutirse en la Organización Mundial del Comercio, no en la FAO. Claro, aquí quedó claro que está el tema de la FAO, porque era tema de hambre. Y os cuento un caso, si me da tiempo, que es el caso de Benín. Este es muy significativo porque muestra palpablemente qué estaba ocurriendo. Benín, país africano, donde a lo largo de la historia nunca había habido una hambruna. Bien, en los años finales de los 90, o mediados de los 90, va una misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a Benín para ver la situación y aconsejar a las autoridades. Ellos nunca habían tenido hambruna, pero es verdad que tenían varios cientos de miles de pequeños agricultores y agricultura familiar produciendo. Y entonces estos llegan a una conclusión. Dicen, mire, señores del gobierno, ustedes no están invirtiendo lo mejor que deben. Si en vez de tener a estos agricultores produciendo alimentos en campos que a lo mejor muchos de ellos no son buenos para producir alimentos, los comprasen en el mercado internacional al precio que estaban entonces, y ustedes produjesen algodón, porque las condiciones agroecológicas del país, y esto es verdad, son muy buenas para producir algodón, que después van a vender para hacer ropa y vestidos a Estados Unidos o a Europa, van a ganar mucho más y van a poder satisfacer las necesidades de la gente. El gobierno no se fió, pero hizo un estudio similar para ver qué pasaba. Y llegaron exactamente a la misma conclusión. Entonces se puso en marcha un programa para desincentivar la producción de alimentos e incentivar la producción de algodón. Y muchos pequeños agricultores empiezan a vender sus tierras a las grandes productoras de algodón y se quedan como jornaleros en esos campos. Y, curiosamente, 4 o 5 años después, todos felices. Porque era verdad, ganaban mucho más que trabajando en sus campos. Y ahora, con eso que ganaban, se podían comprar los alimentos en el mercado internacional, entonces estaban relativamente baratos, y además les sobraba mucho, se alimentaban mejor y les sobraba mucho más dinero para comprar otras cosas. Eso era verdad. ¿Qué ocurre? Si esperamos unos años más, llega la crisis alimentaria del 2008. Se duplican los precios de los alimentos y ese jornalero ahora, ya no agricultor, que iba a comprar al mercado internacional, ya, vamos, que compraba para él el mercado internacional, ahora ya eso, a los nuevos precios no les llega con su salario. Y hay la primera hambruna de la historia de Benín. Claro, entonces muchos agricultores se manifiestan por las calles, piden al gobierno que volver a producir sus alimentos, que les devuelvan las tierras que vendieron. Y dicen, no, yo no puedo hacer nada, usted las vendió. Y es verdad, no podía hacer nada. Y entonces, a partir de entonces, Benín no tiene soberanía alimentaria. Benín ha perdido la soberanía alimentaria, pero también la soberanía política, porque ahora el alimento les llega gracias al apoyo internacional, gracias a la ayuda internacional, y el país que está dando les condiciona. Es lo que está ocurriendo exactamente ahora mismo con la guerra de Ucrania. Los países que no tienen esa soberanía, pues ¿cómo se pone? Si Egipto, os decía antes, está recibiendo el 85% del trigo que utiliza para la producción de pan de Rusia, ¿cómo va a poder, como país soberano políticamente, el oponerse a la política de Rusia? No puede, porque se queda sin alimentos y se le revoluciona la población, como ya ocurrió en el 2011. Entonces ha perdido la soberanía alimentaria, pero ha perdido también la soberanía política. ¿Vale? Ahora, claro, si vamos a tener soberanía, significa producir, y por soberanía entiendo no solamente producir a nivel nacional, si lo puede producir la familia mejor, si no en el municipio, si no en la provincia, si no en la región, si no en el país, y si no ayuda internacional. Pero cuanto más cerca, mejor. Pero claro, entonces habría que producir los alimentos a través de las agriculturas familiares. Entonces, claro, la demanda es, pero se puede alimentar al mundo
si lo basamos en agricultura familiar? Claro, la respuesta en principio era, sería imposible. Hasta que la FAO hace un estudio muy interesante en el año 2013. ¿2013? En el 2013. En este estudio lo que hace por primera vez no era comparar, como se había hecho hasta ahora, cuál era más productiva, si la agroindustria o la agricultura familiar. Ya os cuentan el nombre agricultura, cultura del agro, y agroindustria ya ha perdido el nombre cultura, Pero, repito, no era ver cuál producía más, como se había hecho antes, sino de los alimentos que no se pierden en el camino, de los alimentos que no van para comprar biocombustibles, de los alimentos que no van a alimentar animales en lugar de personas, de los alimentos que llegan directamente a la boca del consumidor, que sí terminan en la boca del consumidor, ¿de dónde proceden? A nivel mundial. Y se encontraron con la gran sorpresa de que casi el 80% de los alimentos que no se pierden en el camino, no van a otra cosa, proceden de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Entonces, señores, ¿quién alimenta al mundo? No es la agroindustria, es la agricultura familiar. Claro, eso hizo que el año 2014 Naciones Unidas lo decretara el Año Internacional de la Agricultura Familiar y que posteriormente, la década 2019 a 2028, en la que estamos inmersos, sea la década de Naciones Unidas de la agricultura familiar. Creo que este es un buen punto para... Vale, déjame hacer ahora, en 2 minutos, para un pequeño, para decir las cosas que iba a tratar en las que no voy a entrar. Y entonces, en las que iba a tratar y no voy a desarrollar, pero sí quiero mencionarlas justamente para las preguntas y tal, serían, por una parte, si hablamos de agricultura familiar, hablamos de agricultura basada en las condiciones locales, condiciones agroecológicas, culturas, tradiciones, etcétera. Y en ese caso, ¿qué papel deben jugar las variedades tradicionales, las variedades de los agricultores que se han perdido con el tiempo y las distintas especies que se llaman infrautilizadas? Esto no lo desarrollo porque no hay tiempo. Y si hacemos eso, ¿qué papel debe cumplir la investigación agraria? Que debe estar. Quiero decir que esto no va contra la ciencia, al revés, tiene que haber sinergia entre ciencia y conocimientos tradicionales. ¿Qué papel debe jugar y cómo los investigadores deberían de hacer investigación local y no internacionalista o no a nivel de pagados por las empresas y cómo la investigación pública ahí cumple un papel importante? Y si hacemos eso, pues tendríamos que hablar también, desde otro punto de vista, de por qué se dice que la agricultura rural no es rentable, de por qué ligar esto con el tema de por qué se vacían los campos, la España vaciada, ligar esto con esto, y ahí entraríamos en el tema de la multifuncionalidad de la agricultura, que la agricultura, de nuevo, no es solo producir alimentos, aunque producir alimentos es lo que se cotiza en el mercado. Es que la agricultura real es también mantener el medio ambiente, es también conservar la biodiversidad, es también mantener el agua limpia, es también mantener el aire puro, y cómo el paso de la agricultura a la agroindustria ha hecho que esas funciones no cotizadas en el mercado internacional de la agricultura desaparezcan. Y entonces, en estos momentos, tenemos el aire contaminado, no podemos beber en los arroyos como yo hacía cuando era un niño, pues está todo contaminado. ¿Cuál es la conexión entre esas cosas? ¿Y de qué manera? Si se tuviera en cuenta, porque ahora mismo las ciudades no pueden vivir sin el campo sí puede vivir sin las ciudades. Si se tuviera en cuenta esto, el precio de los alimentos sería distinto y podrían competir. Y esto está además cuantitativamente, cuando tú pagas €1 por comprar un alimento en el supermercado de la agroindustria, la sociedad, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, tenemos que pagar €2 más para paliar los efectos negativos que ese alimento producido sin tener sentido de la sostenibilidad está causando en el medio ambiente y en la salud humana. Entonces el precio real que yo pago, que vosotros pagáis, es 3. Uno directamente y es más barato, pero 2 después a través de los impuestos. Claro, el pequeño agricultor no puede competir con eso, porque él sí tiene que respetar el medio ambiente porque va a ser el pan de sus hijos. Entonces, esa parte socioeconómica o las medidas políticas que habría que tomar, pues, pero jurídicas,
el derecho a la alimentación o el derecho de los agricultores contemplados en un acuerdo internacional aprobado por Naciones Unidas y ratificado por nuestros parlamentos, o la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, que se negoció hace 4 años en el Consejo de Derechos Humanos y se aprobó en Naciones Unidas en diciembre del 2018, etc. Y yo quería haber terminado con el qué podemos hacer nosotros como individuos, que eso dará tiempo al final del todo a través de las preguntas. No hablo más, perdóname que me haya pasado un poco, que me haya pasado mucho. Bueno, pues damos palabras. Paco, has pedido, ¿verdad? Muchas gracias, Pepe. Hay algún hecho que me ha gustado, alguna vez te lo he oído y no sé bien explicarlo, pero sí me gustaría que hablaras en lo que tú eres experto en el tema de la diversidad, frente a esa agroindustria que está evitando precisamente la agricultura familiar, la diversidad está desapareciendo. Creo que históricamente tú hablas de cómo el caso de la patata que quitó el hambre en Europa, y cuentas casos en que precisamente cómo se solucionó el hambre en Europa a través de la diversidad, en el caso del maíz, y precisamente viene también de esa diversidad que mantienen los pobres. De acuerdo, con mucho gusto. No sé si queréis, voy respondiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos para preguntar? Poco, 15 minutos. Bueno, entonces respondo a esta pregunta o queréis que cojamos más preguntas. Pues le hacemos alguna más. Venga. Y luego las respondes todas así brevemente. Vale, venga. Rafa, yo es que lo que me parece es que vivimos en un modelo económico que es un modelo chapucero, inepto, chapucero en su propia naturaleza. Yo recuerdo, bueno, hay un dato por ahí que ya en los Estados Unidos, el país modelo económico, parece ser que de cada $10 que produce el país, 7,5 se quedan con él, creo que no llegan a más del 5% de la población norteamericana. Eso en un país desarrollado y modelo económico en el que muchos países tienen como modelo. Yo cuando era chaval no había colas del hambre. No había colas del hambre. Es verdad que había menos población, pero la población que necesitaba darle de comer, dar de comer a la población en Europa, porque el modelo económico no es capaz de que estas personas participen en él, ese es un modelo obsoleto, ineficaz, chapucero y tiene que cambiar. Nuestros hijos no van a acceder a tener piso en propiedad, sus padres sí. Es decir, vamos a un modelo económico de concentración de recursos, de concentración de poder económico, político, cultural, que está haciendo a la población cada vez más empobrecida. Y esto es lógico porque hay unos pocos que cada vez se hacen más enriquecidos. Entonces yo creo que la clave del problema lo como son muchos, todo lo que ha planteado, es que es un modelo chapucero. ¿Y quiénes intervienen ahí? Rafa, pues sé breve. A la pregunta. Es verdad que intervienen en las grandes empresas, pero también los estados. ¿De dónde salen los impuestos? De la actividad económica. Si no hay actividad económica, el Estado no coge impuestos. Por eso el Estado no se va a oponer al cambio de esto. Vale. Pues Alejandro. Estoy en medio de... Ha estado mucho en Benín. Pero ya antes iba a intervenir antes de que citara Benín, porque iba a intervenir cuando citaste la crisis desde 2008, que yo viví en África, ¿no?
y estaba esperando a ver si decías o no, a la inversión en el mercado de futuros de Chicago. Y hablaste de la inversión que se hizo allí en ese momento. Los grandes inversores cambiaron la inversión del dinero sacado de la crisis inmobiliaria. Creo que también influyó mucho la inversión de los inversores en el petróleo, en el gasóleo, porque el gasóleo creo que en esa época bajó de precio. Ajá, sí. Bajó de precio. Y entonces cambiaron la inversión de gasoil en alimentos. Sí. Después era del algodón. En el año 86 se pagaba más el algodón que lo que se paga hoy. Bastante más. Más del triple. Los agricultores del Benín, entonces, evidentemente no cultivaban mucho algodón, lo cultivaron más después por las razones que tú citaste antes, ¿no? Sí. No creo yo que hubiera grandes latifundios comprados por el extranjero. Lo que yo conozco en el norte, más bien son explotaciones familiares. Algunos mayores y otros menores, ¿no? Sí. Lo que sí que me gustaría es que comentara sobre eso era también la influencia de las subvenciones, tanto en Estados Unidos, como primer productor de algodón, China, otros países vecinos de estos del sur de Rusia, la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, me parece que no sé si Uzbekistán o Kazajistán o alguno de esos, y también en Europa, sobre todo en el sur de Europa, ahí en el que estamos nosotros implicados. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues hay dos preguntas más, las vamos a hacer y luego ya pues tienes un poquito para responder. Cristina, tú habéis levantado la mano, ¿no? Y luego José María. Bueno, yo la hago, pues otra vez. Me ha gustado mucho cuando has contado cómo llegas tú a estas reflexiones, ¿no? Que viajas a 120 países y empiezas a atar cabos, ¿no? Que te da una visión de la realidad de lo que pasa en el mundo. Entonces yo pienso, por un lado, bueno, entiendo que eso es fruto de una mirada educada de una forma, luego el paso de ver lo que pasa y llegar a la conclusión de las causas que hay detrás y quiero cantar la realidad, no me quiero comprometer, ¿no?, en cantar esta realidad. Entonces, por un lado, yo creo que esto va al actuar, ¿no? Entiendo que hay una parte ahí educacional de la mirada para que cada persona fuéramos capaces de hacer eso. Y también te quería preguntar, eso, ¿cómo luego se gestiona en la FAO? ¿Tú ves eso y hay otros compañeros tuyos que lo ven igual o no? ¿O choca totalmente lo que tú ves cuando lo cuentas? ¿O consigues hacer ahí un grupo que cambie las cosas? Bueno, eso. Pues José María. Sal, por favor. Si no te importa. Sal al micro para que se quede grabado. Decías que al volante de la Tierra está la economía, la banca, las grandes multinacionales. Yo creo que son un conjunto de élites que manejan los medios de comunicación, manipulados totalmente, que generan grandes multinacionales con esa manipulación de los medios y que son los que han provocado y siguen provocando el hambre, la miseria, las pandemias y todo este rollo fruto de este equipo que tiene el volante del planeta. No sé si será cierto o no, pero yo creo que por ahí van los tiros. Perdona, Pepe, para que José María ha estado media vida en Venezuela, en barriadas pobres, y entonces él ve el poder que tiene allí la manipulación de todo esto. Bueno, pues tienes 7 minutos para responder todas estas cosas. Me arrepiento profundamente de haber dicho que abrieras y veíamos todas las preguntas. Pero puedes sintetizar ahí un poco. Hay la que tú has hecho, la que me ha hecho Paco, vamos a empezar, tenemos el tiempo en ver cómo. Vamos a ver, esto, el tema de la biodiversidad agrícola al que he dedicado mi trabajo en la FAO ha sido biodiversidad agrícola, semillas. Entonces, ese es el tema en el que se está perdiendo a todos los niveles. Pero os cuento el tema de la patata que me decía, que
es muy ilustrativo de cómo hay una interdependencia entre todos y cómo el sur depende el norte depende del sur más que el sur del norte en este tema, en la biodiversidad agrícola. Cuando se llega, ¿por qué es importante esa biodiversidad? ¿Por qué son importantes las variedades tradicionales del pequeño agricultor? Las variedades que cultivaba mi padre, y que cuando íbamos a sembrar decía, oye Pepe, guarda estas semillas de tomate porque es muy bueno, o estas semillas de sandía porque es muy dulce, o estas semillas de melón porque se conserva hasta Navidades. Él estaba haciendo mejor la genética, que no lo sabía, él no había estudiado, pero sin saberlo estaba haciendo mejor la genética. Caso claro, que muestra hasta qué punto esta diversidad que tienen, cuyos custodios son los agricultores, es clave. El de la patata. Eso ocurre en el siglo XVIII, 1840 y tanto. La patata procede de América Latina, de Perú y de Bolivia. Se trae unos años después de la llegada de Cristóbal Colón. Se extiende por toda Europa y por el Viejo Mundo. Y todo va muy bien, pasa a sustituir algunos cultivos, sobre todo en países donde el trigo se da mal, como son los países húmedos, como son las islas, como es Islandia, entre otros. Y va todo muy bien hasta que aparece una enfermedad, en 1841. Esa enfermedad es un hongo y se llama Phytophthora infecta. Esto mata todas las patatas de Europa, porque no había ninguna patata resistente a esa enfermedad. Y en un par de años no queda patata libre. Y sobre todo, donde más afecta, era en Irlanda. La famosa hambruna irlandesa, también fue hambruna europea, pero fue en Italia. En Irlanda había unos 10 millones de personas, más de la mitad. Casi 5 millones tienen o mueren como consecuencia del hambre allí, o tienen que emigrar a Estados Unidos. Por eso los Kennedy, los Nixon, los cuando son de origen irlandés, y por tanto la población se queda en el 50%. Cuando empiezan a buscar pesticidas y insecticidas no encuentran nada que pueda resolver el problema, ningún agroquímico. Y alguien tuvo la feliz idea, ¿qué ocurre si vamos a el país de donde viene la patata, Perú, Bolivia, Ecuador? Y a lo mejor allí hay resistencia. Y allí es la gran sorpresa. Cuando llegan allí las patatas no eran todas como las que se conocían en Europa, redonditas, marrones y blanco-amarillentas por dentro. Las había azules, las había moradas, las había rojizas, las había verdes, las había de todos los colores, de todas las formas de tirabuzón, alargadas, redondas, todos los tamaños. Y dentro de esa enorme diversidad que tú veías con los ojos, había resistencia, unas resistentes a una enfermedad, otras a otra, había mucha diversidad también de resistencias. Y encuentran la resistencia, entre otras, a esta enfermedad, al tizón de la patata, al Phytophthora infestans. Entonces, traen aquellas patatas aquí, dentro de patatas que se parecieran a las europeas, pero resistentes, y se resuelve el problema. ¿Quién había seleccionado aquella resistencia allí a lo largo de 10.000 años de agricultura? Los pequeños agricultores. Los agricultores que, como mi padre, le decían a su hijo, vamos a sembrar esta que es muy buena, que es muy resistente, y que además eran las que no se morían, porque las que se morían no las podían sembrar. Entonces la resistencia estaba allí. ¿Qué había ocurrido? Que los colonizadores que llegaron allí, o los conquistadores, o allá, habían traído solo un puñado de patatas a Europa, solo un puñado, no había diversidad, y eran todas idénticas. Y claro, si una se morían todas las demás. Hoy eso es lo que estamos haciendo con muchísimos cultivos. Hemos olvidado la diversidad que existía y los propios agricultores han sustituido sus variedades tradicionales por variedades uniformes, homogéneas y estables, que son las que se están cultivando. ¿Y se ha perdido cuánto? Pues mira, a nivel de variedades, no solo la patata, sino en todos los cultivos, más del 95% de la diversidad genética, biológica que de cultivos, que existían a principios del siglo XX, se han perdido completamente. Algunas se mantienen en lo que se llama válvulas termofracas, pero la mayor parte se han perdido. Y todas las resistencias que había a las enfermedades se han perdido con ellas. La dependencia que se ha creado, por lo tanto, de las grandes multinacionales que te venden las semillas, que además por ley, y esa es una ley perversa, tienen que ser uniformes y estables para poder ser comercializadas, te las está vendiendo Monsanto
otras las están vendiendo las grandes compañías. Y el agricultor tiene prohibido por ley el resembrar sus propias patatas o su propio maíz o su propio arroz. Eso es terrible. Pepe, selecciona una de las preguntas y un minuto. Y las otras se las respondes ahora en el bar a los que no hayas podido responder, porque si no, la siguiente charla empieza a las 12:10 y no nos va a dar tiempo a descansar también. No, aquí tienes mucha razón. Así que selecciona una a la que tú... Y luego le preguntáis lo que no dé tiempo. Está aquí todos los días. Mira, Sí. Vamos a ver esto. Voy a hacer una cosilla. Rafa, que tú me has preguntado, no te voy a responder ahora, pero sí te voy a defender los impuestos. Y después lo hablamos. Los estados sin impuestos no pueden pagar los gastos públicos. Esto es fundamental. O sea, y sí que voy a culpar mucho más a las grandes multinacionales y no tanto a los estados. Los estados hoy son monigotes, telenes, usados así. Que no le ibas a contestar, no le contestes, bueno, no le contestes, luego. Esto una de las cosas. El tema de Benín lo hablamos luego después porque tiene bastante enjundia y no se puede responder en un momento. El tema que venía después de cómo se gestiona la FAO. La FAO es la continuación un poquito de lo que yo he dicho. He dicho que hemos hablado de la patata en Irlanda, un poquito, la FAO es la que se ha ocupado del mantenimiento de la biodiversidad y de alguna manera ha desembocado en las negociaciones de un tratado internacional de recursos fitogenéticos, cuyo artículo 9 son los derechos del agricultor. Justamente ha costado 25 años, y ahí es donde yo he invertido mi vida, 25 años en negociarlo, pero hoy es ley aprobada por los parlamentos nacionales en más de 150 países. Por lo tanto, la FAO es útil. Decías, ¿todos los compañeros de la FAO piensan así? No. Yo he tenido que ser un poco quijotesco ahí y luchar contra molinos de viento. Pero ha salido. Muchísimo. La inmensa mayoría de los funcionarios están ahí porque cobran mucho. Y con respecto a José María, grandes que salten las grandes corporaciones o los grupos mediáticos están retroalimentados, porque los grupos mediáticos que están influyendo de esta manera están pagados por las grandes corporaciones. Pues muy bien.